Bien, el tercer vicepresidente del Congreso está con nosotros, Alejandro Muñante. Le agradecemos su presencia en el programa. Y gracias. A ver, la OEA primero concluye su trabajo el día de hoy. ¿Cuál es la impresión que tiene esta exhortación al diálogo? Es la pregunta que le hemos hecho a todos nuestros invitados hoy. ¿Va a ser posible el diálogo en nuestro país entre todos los actores políticos, es decir, entre todos los que se han de alguna manera reunido y expresado su propio punto de vista sobre la crisis? No quiero ser pesimista, Mávila, pero creo que una situación de diálogo en medio de una situación como la que estamos viviendo, con un poder ejecutivo tan cuestionado, ¿no?, con serios actos de corrupción, va a ser bastante difícil que se sostenga un diálogo con el Poder Ejecutivo. No así con los otros poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, el Ministerio Público, con quien de repente sí podríamos, ¿no?, pero sin tener el una Ejecutivo seria... va a ser imposible salir Sí. de la crisis. Es decir, Sí. el diálogo requiere al legislativo, sobre Pero- todo, y al ejecutivo. pero ¿Su hablamos- bancada rechazaría una invitación, por ejemplo, a participar de una mesa? Bueno, hablamos enteramente del presidente, no más que del Poder Ejecutivo. Si bien es cierto, el presidente, dirige el Poder Sí. Ejecutivo, pero una vez que el señor Castillo no esté en el Poder Ejecutivo va a seguir existiendo y por ende, frente a otro actor político, podría generarse esa situación de diálogo. No me estoy refiriendo exactamente a la señora Dina Boluarte, pero podría hacer que la situación cambie un poco si es que el presidente Castillo finalmente llega a ser vacado o destituido por una acusación constitucional. Ahora, lo que dicen los miembros de este alto comisionado es que están llamando al diálogo porque entienden de que cada poder del Estado está haciendo su trabajo, ¿no? O sea, no está Pero lo que elevando nos un está informe. diciendo es que no, el diálogo no va a ser posible hasta que el señor Castillo deje el Ejecutivo. Yo considero que sí, y es la posición de mi bancada, ¿no? O sea, no hay otra forma de que pueda haber una situación de diálogo. Con él O sea, en la presidencia es imposible. es imposible, y teniendo a un premier también que el día de hoy ha salido a despotricar como siempre lo hace contra la oposición, y el propio presidente Castillo ha salido el día de hoy también a victimizarse, ¿no?, estando la OEA aquí en nuestro país estudiando justamente la situación política y él exacerbando a las masas, ¿no?, en provincia cada vez que sale. Yo creo que no hay diálogo que pueda sostenerse en esas circunstancias. O sea, un diálogo se da en medio de una concertación, de una especie de reciprocidad, de condonaciones recíprocas, pero no hay esa intención de parte del Ejecutivo, y cuando ellos llaman al diálogo, primero te insultan y luego te dicen quiero dialogar. No sé a qué entienden ellos por diálogo, tal vez es el No quiero que me sometimiento gane el que quieren. el tiempo. Esdras Medina, información reciente que quería compartir con usted, afirmó que Somos Perú tiene lista una moción de suspensión contra Pedro Castillo. ¿Apoyarían eso? Bueno, mira, yo he presentado un ¿Apoyarían esa proyecto, moción? yo he presentado un proyecto de ley para poder Me regular. parece que fue integrante de su bancada, ¿no? Sí, fue integrante de mi bancada, pero como repito, yo he presentado un proyecto de ley para poder regular dentro del reglamento del Congreso justamente la figura de la suspensión presidencial que está contemplada en el artículo 114 de la Constitución. Ahora, vamos a tener que analizar ese proyecto de ley como cualquier otro proyecto de ley. Sin embargo, sí quiero ser enfático en que necesitamos regular el procedimiento de la suspensión dentro de nuestro reglamento para que no existan después algún acto de discrepancia o recurso de nulidad frente a un procedimiento que no tiene pues su correlato en el reglamento del Congreso. Claro, la pregunta era clara y no termino de entenderla. Es decir, ¿están de acuerdo con suspender al presidente o no? Es una propuesta, claro, que nosotros hemos dado, sino que lo que queremos cuidar es que el procedimiento de suspensión tenga, ¿no es cierto?, un procedimiento debidamente establecido para que justamente no existan cuestionamientos en su aprobación. La sentencia del Tribunal Constitucional les ha dicho que se equivocaron cuando denunciaron al presidente por traición a la patria. Mira, la sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia legítima. Yo creo que como órgano del Estado, el Congreso tiene la obligación de poder acatar esa resolución porque deviene pues del máximo intérprete de la Constitución. Nosotros somos respetuosos de los fueros y de la autonomía de los organismos autónomos. En este caso, el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete, ha dicho que este proceso no va, ¿no es cierto?, ha declarado la nulidad. Sí. Sin embargo, eso no me impide de poder presentar ciertas observaciones u objeciones a el contenido de esta sentencia que como abogado que soy,
pues puedo yo discrepar abiertamente de ellas, ¿no? Lo Sin entiendo, embargo, pero tengo que se acatar acata. la resolución. Claro, Por supuesto que sí. eso era lo más importante. Por supuesto que Hay sí. que acatar. Hay quienes dicen que no se agenda en el Parlamento el tema del adelanto de elecciones porque hay una resistencia en el Congreso de un sector importante de parlamentarios que no se quieren ir simplemente. Bueno, ¿El adelanto de elecciones sería la salida a la crisis? ¿Ustedes apoyarían podría, eso? mira, nosotros no lo descartamos, al menos mi persona no lo descarta, pero creo que un adelanto de elecciones que suceda, digamos, como la única solución a la crisis política, tampoco lo veo viable. Yo creo que primero ¿Con deberíamos... reformas políticas? como Podría lo ha ser con planteado? reformas políticas, por supuesto que sí, ¿Sí? podría ser dentro de un paquete, pero previo a eso tendría que de todas maneras ejercitarse un control político contra el presidente, porque no podría diluirse su responsabilidad política haciéndonos culpables a todos y a la vez nadie es culpable. ¿Eso qué significa? En Que efectos prácticos, primero que el presidente tendría que ser o vacado o suspendido antes de que se pensara en ello. Yo creo que es lo primero que debíamos hacer, ¿no? Ejerciendo nuestra función fiscalizadora, por lo cual fuimos elegidos. En realidad nosotros fuimos elegidos para ejercer función fiscalizadora, no fuimos elegidos para renunciar. Pero si tenemos que renunciar finalmente después de haber ejercido nuestra función fiscalizadora, también, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero si vamos a optar por la renuncia antes que nuestra función fiscalizadora, entonces yo creo que estamos revirtiendo y estamos haciendo malas cosas. Una vez suspendido, si es que se llegase a concretar eso y se obtuvieran los votos, suspendido o vacado el presidente, entonces ese acuerdo político se tendría que establecer con Dina Boluarte. Tendría que ser necesariamente con el Ejecutivo, o sea, no solamente el Congreso tendría que optar por un adelanto de elecciones con reformas políticas, ¿no? También dentro de un paquete, como digo, ¿no? Porque ¿Y cree que Dina Boluarte podría hacer un mejor papel para apoyar esas no lo reformas sé, en no lo una sé. mesa de diálogo con el Congreso No, y otros actores políticos como mira, la OEA? no lo sé, pienso que no querría hacerlo, estoy especulando en estos momentos porque no estamos en ese escenario, pero definitivamente para poder hacer un adelanto de elecciones se necesita que el Ejecutivo también esté de acuerdo, porque el Legislativo lo que puede hacer es un recortamiento del mandato tanto presidencial como congresal, pero a quien le corresponde convocar elecciones, según la Constitución, es al Poder Ejecutivo. Muy bien. Congresista Muñante, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, un día importante porque ha concluido la tarea de esta misión de la OEA y estaremos, por supuesto, muy pendientes del informe que se elevará en su momento. Hacemos una pausa.